Hola amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro del Cielo y les damos la bienvenida al Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y continuamos con el volumen 17. Empezamos con la lectura 1744, mayo 21, 1925. Voluntad divina y humana son los más fieros enemigos. El vivir en el divino querer es no dejar jamás solo a su Creador. Admirar todas sus obras y darle a sus grandes actos los pequeños actos de las criaturas. Estaba pensando entre mí y casi me lamentaba con mi amable Jesús de que algunas veces actúa de modo que viene y me hace sufrir en la presencia del confesor. Y por cuanto yo haga por resistir y no caer en ese estado de pérdida de los sentidos y de penas, me resulta imposible. Y le digo a Jesús: amor mío, hubo tiempo esta noche, hay tiempo hoy de que vengas y me hagas sufrir, pero ahora que sea el confesor, déjame libre, y después harás lo que quieras, estaré a tu disposición. Pero que, en vano es decirlo, una fuerza irresistible me sorprende y me pone en un estado como si estuviera muriendo. Por eso me lamentaba de esto con Jesús y le rogaba que no lo permitiera. Y él, todo bondad, me ha dicho: hija mía, si esto lo permito es por la firmeza del confesor, que no cesa de pedirme que te haga sufrir, siempre con la finalidad de mi gloria y de aplacarme. Si yo no concurriera, quedaría deshonrado en ti y harías poner en duda las verdades que te he manifestado, tanto sobre mi voluntad cuanto sobre las virtudes. Se diría: ¿dónde está la obediencia de la víctima, en la que debe ser transmutada aún la misma naturaleza en la obediencia dada? Así que tú quisieras deshonrarme y hacer creer que no soy yo quien te habla y quien obra en ti. Además de esto, tú debes saber que para confiarte a ti la misión de mi voluntad, si no te quité la mancha original como hice con mi amada mamá, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción, porque convenía al decoro y a la santidad de mi voluntad que no tomara puesto en una voluntad y naturaleza corrompida. Habrían sido como nubes frente al sol de mi querer, y los conocimientos de él, como rayos, no habrían penetrado y tomado posesión de tu alma. Ahora, estando mi voluntad en ti, contigo está ligado todo el cielo, la Virgen Santísima, todos los santos y ángeles, porque ella es vida de cada una de ellos. Por eso, cuando tú titubeas, aún mínimamente, o reflexionas si debes o no aceptar, cielo y tierra se sienten sacudir desde sus cimientos, porque esa voluntad que es vida de todos, y que por su suma bondad suya quiere reinar en ti como en el cielo, no tiene su pleno dominio ni su justo honor. Por eso te recomiendo que no llames más a vida a tu querer, si quieres que tu Jesús quede honrado en ti, y mi voluntad quede con su pleno dominio. Entonces, una pregunta, doctor. Entonces también el confesor sabía que haciéndola sufrir a Luisa aplacaba la justicia de Dios. Sí, porque estaba a disposición de él como víctima. Entonces él podía pedirle a Jesús que la hiciera sufrir para aplacar los flagelos que estaban sucediendo. Así es, o sea, esto es interesante, o sea, no le quitó, no la hizo inmaculada. ¿Sí? O sea, ¿por qué no era necesario? ¿Y por qué no era necesario? Porque si hubiera... no podía entonces heredárnoslo a nosotros. Ese es el punto. Hubiera pasado lo mismo que con la Virgen, ¿no? O sea, en una persona inmaculada, sin pecado original, en el momento en el que lo quisiera transmitir, nosotros no tendríamos acceso. Sí. Por eso es que la Virgen no es la que transmite este reino, sino simplemente, bueno, ella lo posee, ella es la reina de este reino, pero su misión no era transmitirlo,
Su misión era la misión de madre de Jesús. Ahora Luisa, o sea, debe de nacer con la mancha original. Debe de ser sujeta a los sacramentos para salir de ese estado. Pero aquí le dice algo que es importante. Primero, dice, te quité el incentivo de la concupiscencia. ¿Qué es eso? O sea, la inclinación al pecado. La inclinación al pecado. Vamos a ponerlo en otras palabras, no de pecado, la inclinación al acto de la voluntad humana desunida de la voluntad divina. Al acto de la voluntad humana queriendo hacer una vida propia de ella sin que haya injerencia de la divina voluntad. O sea que un alma que vive en la divina voluntad tiene esto, ya le quitó el incentivo de la concupiscencia. El alma que llega a vivir en la divina voluntad plenamente así, totalmente abandonada, en el momento que esa divina voluntad se vuelve vida de la criatura, la concupiscencia queda a un lado. Pero hasta ese momento. Y el germen de corrupción, bueno, la concupiscencia sería a lo que le da una fuerza, yo creo. Si uno se inclina por los actos humanos, le da uno más fuerza. Más fuerza al acto humano. Y si te inclinas por los actos al otro lado, le das más fuerza al otro. Y debilitas a la concupiscencia, ¿no? Y luego, o sea, eso es lo primero que dice, ¿no? Lo segundo, o sea, dice, el germen de la corrupción, porque convenía al decoro y a la santidad de mi voluntad que no tomara puesto en una voluntad y naturaleza corrompida. ¿Sí? Entonces, no te quité la mancha original, como hice con mi mamá, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción. A ver, ¿qué dijo con esto? Pues sí que ya no se puede corromper, ya le quitó ese germen de la maldad, de la voluntad humana. Por eso, el germen es una semilla. Sí, o sea, es de donde va a brotar algo que es diferente al germen. O sea, una semilla de naranja no es un árbol de naranja, no es un naranjo. Ajá. Pero de ahí va a brotar un árbol que va a dar como fruto más naranjas. ¿Sí? Entonces, el germen humano, ¿qué será? No es un humano. O sea, es la semilla de la cual va a brotar un ser humano. Entonces, cuando nos dice que le quita el germen de la corrupción. El germen de deteriorar lo humano. La parte humana, o sea, pero ¿a qué se estaría refiriendo? O sea, esto es, para mí es una, ¿cómo diríamos? Una incógnita, ¿sí? Porque lo podríamos poner como el germen humano, que sería la parte heredada. O sea, nosotros venimos de dos seres, papá, mamá, que al momento de unirse, o sea, en ese momento se forma un nuevo ser. Ya no es ni papá ni es mamá, sino es un nuevo ser. Pero un nuevo ser que trae consigo algo que está corrompido. Y esto en la Reina del Cielo, la Virgen nos dice que ella pasó la prueba ya en el momento de ser creada su alma, que se le dio la divina voluntad como vida, en fin, dice, si no hubiera sido por el fiat divino, hubiera sufrido la misma suerte que todos los demás. Al entrar en mi cuerpo hubiera adquirido la mancha original. O sea, que entonces, no sé, esa mancha original estaría No encuentro la palabra. No puede ser el cuerpo, porque el cuerpo no peca. Sí. El cuerpo es el instrumento. Sabemos que la que peca y la que está totalmente corrompida es la voluntad humana. Entonces, probablemente el germen al que se está refiriendo esté en la voluntad humana.
Ajá. no tanto en la parte nuestra. Pero esa voluntad humana está en el alma, como potencia del alma. Por lo tanto, en el momento que penetra el alma en el cuerpo, o sea, en ese momento sería cuando estaría el alma corrompiendo el cuerpo, y no al revés, como dice la Virgen. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, en conclusión, no sabemos exactamente a qué se refiere con eso de quitarle el germen de la corrupción. Yo veo, no sé si el 100% de las personas, pero no conozco a nadie que no. Que todos somos autodestructivos de alguna forma. Siempre andamos buscando pues no sé, con vicios o con la comida. Yo no veo mucha gente que se cuide al comer y sabe uno que está comiendo cosas que no le Que hacen pueden bien, ser dañinas, ¿no? o que uno no duerme las horas que debía dormir, se desvela, a lo mejor con exceso de vicios o exceso de trabajo, o no sé, muchas cosas, pero como que todos somos autodestructivos de alguna forma, no vendrá por ahí. Por eso te digo, es difícil, y lo está separando de la concupiscencia. Porque si no sería muy fácil ponerle ese germen como la concupiscencia. Sí. Pero lo separa. Sí. Porque dice, te quité el incentivo de la concupiscencia. Y el germen de la corrupción. Y lo dice, porque convenía al decoro y a la santidad de mi voluntad, que no tomara puesto en una voluntad y naturaleza corrompida. O a lo mejor podríamos pensarlo, el incentivo no es la concupiscencia, sino es lo que excita la concupiscencia. ¿Qué excita la concupiscencia? El gusto humano. Sí. Difícil, ¿no? Sí. El gusto humano. Y entonces el germen de la corrupción podríamos ponerlo como la concupiscencia. La concupiscencia sería el germen, que es lo que está dando el punto para decir, haz esto, vete para acá. Y el incentivo de la concupiscencia sería el gusto. Quién sabe, no nos hagan caso, amigos, estamos aquí haciendo cosas. Pero es interesante. Sí. Y sobre todo entender que a Luisa le quitan esto. ¿Sí? Nosotros, a eso es a lo que nos están pidiendo que renunciemos. Sí. ¿Sí? Nos están pidiendo renunciar a la concupiscencia y al incentivo de la concupiscencia. Sí, porque lo da a entender que eso está en la voluntad humana. Y entonces le pide a Luisa que no llame más a su querer porque pues deshonra a Jesús y ella llama a su querer. Entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? Así es. Bueno, creo que llegamos más o menos a una, no conclusión, pero a una idea un poco más aproximada. El incentivo no es la concupiscencia, sino es lo que excita la concupiscencia. Y la concupiscencia sería la semilla de donde brota el acto, el gusto por el acto humano, y lo que el incentivo sería el gusto en general. Sí, como que irnos hacia el querer humano autodestruye, porque nos dirige a la muerte. Así claro. es. Entonces sería a lo mejor ese como instinto de autodestruirnos, me imagino. No conscientemente. Porque nadie conscientemente va buscando la destrucción. Vamos buscando, según nosotros, nuestra construcción, nuestra felicidad, nuestro bienestar, que en realidad estamos yendo hacia el lado contrario. Claro. Sí. En fin, por eso te digo, vamos a dejarlo aquí. Ojalá y nos pudieran compartir ustedes si tienen alguna idea. Sería benéfico, ¿no? Claro. Seguimos. Yo he quedado espantada al oír el gran mal que hago solo al reflexionar si debo o no ceder a lo que Jesús quiere de mí. Aunque después termino siempre con ceder.
¿qué será si jamás sea, no se diera? Y me sentí angustiada temiendo que pudiera suceder esto. Y mi amable Jesús, teniendo compasión de mi angustia, que me oprimía al temer que nunca lo sea, no hiciera siempre su santísima voluntad, ha regresado y me ha dicho: Hija mía, ánimo, no temas. Por eso te lo he dicho y te lo he hecho ver. Cómo todo el cielo está ligado a esa mi voluntad, que reina en ti, a fin de que jamás cedas a tu voluntad. Porque voluntad divina y humana son los más fieros enemigos entre ellas. Y como la voluntad divina es la más fuerte, la más santa, la más inmensa, conviene que el enemigo, la voluntad humana, esté bajo sus pies y sirva de escabel a la voluntad divina. Porque quien debe vivir en mi querer no debe considerarse como ciudadano terrestre, sino debe tenerse en cuenta como ciudadano del cielo. Y con justa razón, todos los bienaventurados se sienten sacudidos, porque quien vive con su misma voluntad piensa hacer salir en campo la voluntad humana. Causa esta de desorden lo que nunca ha entrado en las regiones celestes. Tú debes estar convencida que con vivir de mi voluntad la vida de la tuya ha terminado. No tiene ya más razón de existir. Por eso te he dicho tantas veces que el vivir en mi voluntad es muy diverso. Para quien hace mi voluntad, estos son libres de dar su voluntad y vive en ella. No, son libres de dar su voluntad y retomarla, porque viven como ciudadanos terrestres, pero para quien vive en ella, está atado a un punto eterno. Corre junto con la mía, está circundado de fuerza inexpugnable. Por eso no temas y sea atenta. Quien debe vivir en mi querer no se debe considerar ciudadano terrestre. Esto es algo que muy conviene, exacto, sino que debe tenerse en cuenta como ciudadano del cielo. En el cielo no hay tiempo para empezar. En el cielo es un eterno presente, por lo tanto el acto de la criatura en este ambiente es un acto que se pone en un eterno presente, que le hace bien a todos, que le hace bien a todos los tiempos, a todo lo creado por Dios, a todos los seres creados por Dios, angélicos y humanos. El alma que vive en la divina voluntad, podríamos decir que felicita a todos los ángeles. Podríamos decir que el alma que vive en la divina voluntad glorifica a todos los ángeles. El alma que vive en la divina voluntad beatifica a todos los ángeles. Porque debemos entender que si nosotros tenemos la misión o el oficio de rehacer los actos de todos los seres humanos, si tenemos esta noción, pero los ángeles también deben darle gloria a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, ahora en todos los actos de los ángeles también debemos de incluirlos en este rehacer. ¿Sí? O sea, nada más, dejémoslo así, pero entonces somos ciudadanos del cielo. Nuestro acto se extiende en todos los tiempos, en todas las cosas creadas, en todos los seres creados, incluso en Dios. El alma que vive en la divina voluntad recrea a Dios, porque esa alma, teniendo vida divina en ella, se vuelve como un cielo, como un paraíso para Dios. Igual que Adán, en el principio de su creación, era el paraíso de Dios en la tierra. Dios se paseaba en el jardín, se recreaba en el jardín, hablaba con su criatura. María es el paraíso de Dios en la tierra, del Dios trino y del Dios humanado. O sea, tanto en su interior como en su exterior,
era el refugio de Dios, era donde Dios encontraba todas las retribuciones que necesitaba para tolerar todo lo que se le hacía en el exterior. Ahora el alma que llega a vivir en la divina voluntad debe convertirse otra vez en esto, en un paraíso para Dios, en un refugio para Dios, en donde Dios llegue a esa alma y llegue a aliviarse, a tener un refrigerio de todo lo malo que está pasando afuera. Y eso es lo que deberíamos de considerar que somos. Ya no somos lo que la voluntad humana ha generado, somos lo que la divina voluntad ha formado en nosotros. Sí. ¿Sí? Y es algo que, como usted dice, deberíamos de considerar y tener mucho en cuenta, que ya no somos ciudadanos, bueno, los que queramos vivir en la divina voluntad terrestre, sino ciudadanos del cielo, y ya no mirar la tierra, que cuesta mucho trabajo no mirarla, pero hacer un esfuerzo por ya no mirarla, ya nada más estar viendo pues a Jesús, a Así Dios es. en el cielo. Y luego esta parte final de este párrafito es muy interesante, porque dice, bueno, el alma que vive en la voluntad humana es libre de darla y volverla a tomar, o sea, retomarla, ¿sí? Da su voluntad, pero la puede volver a tomar. Sí. Entonces, no es una vida continua, ¿de acuerdo? Pero quien vive en la divina voluntad, y esto por favor hay que entenderlo bien, quien ya vive en ese cuarto grado, o sea, en fusión total con la vida divina, en ese momento ya no hay forma, está atado a un punto eterno, ¿sí? Corre junto con la mía y está circundada de una fuerza inexpugnable, una decisión que no va a cambiar jamás. Dios es inmutable. Y si yo puse mi sí en unión con el sí de Dios me abarca y me vuelve totalmente inexpugnable a todos los males y me vuelve imposible de poder cambiar. Sí. Ya no puedo cambiar. Porque Dios no cambia, Dios no muda su ser. ¿Sí? Sí, pero es un regalo ese no poder cambiar. Sí, claro, es un regalo porque ya nos vemos totalmente ligados a Dios y ya no hay forma de salirse de ahí. Es como una mariposa, ya no puede volver a ser gusano, afortunadamente. Así para es. ella. Así es. Bueno, seguimos, por favor. Luego, como si Jesús me quisiera consolar y reafirmar en su santísima voluntad, ha tomado mi mano en la suya y me ha dicho: Hija mía, ven a hacer tu giro en mi voluntad. Mira, mi voluntad es una, pero corre como dividida en todas las cosas creadas, pero sin dividirse. Mira las estrellas, el cielo azul, el sol, la luna, las plantas, las flores, los frutos, los campos, la tierra, el mar, todo y todos. En cada cosa hay un acto de mi voluntad, y no solo hay un acto, sino que se ha quedado como conservadora de mi mismo acto en cada cosa creada. Este es otro punto que tenemos que tener siempre presente. La divina voluntad se quedó en todo lo creado. Aquí nos está diciendo un motivo. Se quedó como conservadora. En otras lecturas nos dice que se quedó porque no quiso dejar a expensas de la cosa creada el oficio ni el amor que Dios ha puesto para nosotros, y quiso ser ella misma la que nos lo trajera. Entonces, cada vez que nosotros recibimos ejemplos burdos, un vaso de agua, algo para alimentarnos, el aire para respirar, la luz para ver, para poder obrar, el calor, en todo lo que estamos recibiendo, todo viene en la divina voluntad, es la que nos lo trae. No es la cosa creada, sino es la divina voluntad. Por lo tanto, debo recibir no solo la cosa creada, sino estar consciente que estoy recibiendo la vida de la divina voluntad que viene para hacer crecer su vida en mí.
Entonces, este es el alimento que va a ir fortaleciendo y va a ir haciendo crecer la vida divina en cada uno de nosotros. ¿Sí? Mi voluntad no quiere quedar sola en su acto, sino quiere la compañía de tu acto, quiere tu correspondencia. Por eso te he puesto en mi voluntad, a fin de que hagas compañía a mis actos, y junto con mi voluntad tú querrás lo que quiero yo. Que las estrellas... Otra cosa, perdón, es que cada frase, con mi voluntad tú querrás lo que quiero yo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Una sola voluntad. Bueno, sí, una sola voluntad, pero ¿y? No son los Tener deseos. el querer divino. Que ya no hay obediencia. Ok, Pues, claro. Que ya no hay obediencia. Porque queriendo lo que quiere Él, yo no obedezco. Simplemente estoy haciendo lo que la divina voluntad quiere, que es mi voluntad. sí. Por lo tanto, yo quiero lo que Dios quiere. Y Dios quiere lo que yo quiero. Yo hago lo que hace Dios y Dios hace lo que hago yo. ¿Suena feo? Catecismo de la Iglesia Católica, el número 521, para que aquellos que como que les quedó un poquito así revuelto. Yo hago lo que hace Dios y Dios hace lo que hago yo. Claro. Que las estrellas centelleen, que el sol llene de luz a la tierra, que las plantas florezcan, que los campos reverdezcan, que el pájaro cante, que el mar murmure, que el pez serpentee. En suma, querrás lo que quiero yo. Mi voluntad no se sentirá más sola en las cosas creadas, sino sentirá la compañía de tus actos. Por eso gira por cada cosa creada y constitúyete acto por cada acto de mi voluntad. Esto es el vivir en mi querer, no dejar jamás solo a su Creador, admirar todas sus obras y darle a sus actos grandes los pequeños actos de criatura. Yo no sé cómo me he encontrado en aquel vacío inmenso de luz para encontrar todos los actos salidos de la voluntad de Dios, para poner en ellos mi correspondencia de acto de adoración, de alabanza, de amor y de agradecimiento. Y después me he encontrado en mí misma. Es una lectura muy profunda. Esto es el vivir en el divino querer, ¿sí? No dejar jamás solo a Dios y admirar todo lo que ha hecho y darle a sus actos grandes la compañía de los actos nuestros, Que son pequeños. fundidos en la divina voluntad. El acto grande de Dios hecho en la divina voluntad, el acto pequeño de la criatura hecho en la divina voluntad. Se funden y ahora la criatura empieza a coparticipar en los actos de Dios y Dios hace los actos de la criatura. Y si no, pasa lo que decía acá atrás, que dice, cuando tú titubeas aún mínimamente o reflexionas si debes o no aceptar, cielo y tierra se sienten sacudir desde sus cimientos. Así es. O sea, ¿por qué? Porque simple y sencillamente todo está acorde a la divina voluntad. Cuando algo se quiere salir, se estremece todo. Esto nos da una idea. Yo no sé ustedes qué piensen, ¿no? Elvi y Alejandro. A veces vemos este mundo tal y como lo tenemos. Oímos esto que nos está diciendo Jesús y decimos, bueno, el mal en el mundo es tremendo, tremendo. En verdad es pavoroso ver el mundo ya desde la perspectiva de Jesús en estos escritos. Ver el mundo actual da horror. Sí, bueno. Pero al mismo tiempo oímos lo grandioso que es un alma en la divina voluntad. Y pensamos, nos atrevemos a pensar que es suficiente un acto en la divina voluntad para calmar todo el mal, para borrar todo el mal ante los ojos de Dios y mitigar la justicia de Dios para el hombre. Sí. En muchas ocasiones hemos dicho que si un alma puede hacer eso,
¿qué serían 10, 20, 1000 almas viviendo en la divina voluntad? Debería de desarmar totalmente la justicia. Yo creo que estamos en un tremendo error. Porque en realidad, aunque la divina voluntad haga esto, aunque la divina voluntad actúe sobre las demás criaturas, dándoles luz, dándoles fuerza para recapacitar, pero no la aceptan. Sí. O sea, están negados. Y ahora Dios tiene que castigar, no por justicia, sino por amor. Por amor. Porque no habrá otro medio para hacer que las criaturas se acuerden de que existe Dios, más que sacudiéndolas por medio del terror. Y Jesús lo dice, yo quise conquistar al hombre por medio del amor, pero no dio resultado. Ahora lo conquistaré por medio del terror. Entonces, la voluntad de Dios está implícita en salvar a las criaturas. Nuestra voluntad debe estar unida a esa voluntad y cuando Dios decida, porque esa es decisión de Él, castigar, nosotros debemos estar acordes con ese castigo. No importa qué castigo sea, pero debemos participar de ese castigo y hacer todo lo posible porque ese castigo sea lo menos que se pueda. Pero entender que el castigo no es por maldad, no es un castigo en el sentido de revancha, ¿sí? Sí, no. De venganza. No, es un castigo por amor para salvar. Por lo tanto, la decisión de salvar es de Dios, la decisión de salvar porque el mundo así lo quiere, no porque Dios lo quiera, porque el mundo así lo pide, es el castigo. El alma que vive en la divina voluntad se debe de poner en función de eso. Luisa siempre tomó el papel de víctima. Luisa siempre estuvo oponiéndose a la justicia divina porque ese oficio se lo dieron. Sí. De un alma víctima que estuviera en medio de la divinidad y las criaturas. Bueno, sin embargo, Jesús, hay una lectura que es intrigante porque dice, si tú te hubieras uniformado completamente a mi voluntad, se hubiera disminuido muchísimo los castigos. Dice, nunca te quisiste uniformar a mi voluntad en el castigar. Dice, claro, eso era porque la obediencia no te lo permitía. ¿De acuerdo? O sea, es ese obrar de Dios que es ir midiendo qué necesita, qué no necesita. Pero sí le dice que la uniformidad completa es cuando el alma se llegue a poner de acuerdo en todo lo que la voluntad divina quiera hacer. Entendido que es por amor, no por venganza. Sí, es un terror momentáneo para evitar un terror eterno. Así es. En la condenación. Así es. Claro. Y siempre es por amor, ¿no? Siempre es por amor. Nunca es por otro sentimiento. Y también lo que no quería Luisa era que al llegarle el castigo a la criatura, Jesús en la criatura también sufría ese castigo, ¿verdad? Y quería como protegerlo a él también, ¿no? Y hay otra lectura donde dice, yo venceré a la criatura con amor, la rodearé de amor por delante, por atrás, por abajo. Ese amor, ahí está implícita la justicia de Dios, ¿verdad? Lo que usted dice. Yo quisiera, o sea, porque yo sé que esto que acabamos de platicar puede generar mucho conflicto, ¿no? La lectura es la 952. Noviembre 1 de 1910. Voy a leerla rapidísimo para allá. Dice, hija mía, en el párrafo 2, hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer,
de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino. Tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere. Y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que quiero yo. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido, y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido. Tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú no has cedido a mí. Por eso estoy obligado a esconderme de ti para estar libre cuando la justicia me forza, y los hombres llegan a provocarme para tomar el flagelo en mi mano para castigar a la gente. Si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Esto es perfecto, y debemos entender que no es que Luisa nunca se haya interpuesto. Lo que debemos entender es que cuando Jesús se le escondía, era cuando la divina voluntad estaba decidida a castigar. En ese momento Luisa debería de haber cedido. ¿Se entiende? Sí. Listo, amigos, 9:52. Pero como dice ahí, por amor al prójimo, bueno, dice por la caridad. Luisa lo hacía por caridad al prójimo, ¿verdad? Sin saber. Pero ahora ya sabemos que tenemos que estar uniformados en absolutamente en todo. En la divina voluntad. Nos debemos interponer, sí. Debemos de hacer todo lo posible porque la justicia perdone a las criaturas. Pero cuando la justicia divina no lo quiera, cuando la justicia divina no quiera tomar los actos de la divina voluntad como freno, ahí nos debemos poner en eso. Claro. Muy bien. Elvi, gracias, doctor. Alejandro, Gracias, muchas doctor. gracias. Gracias, Alex. Nos vemos en el próximo, amigos. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.